Estamos cambiando la forma de pensar en cuanto a la radio y televisión. ¡Wow! Todo será sin límites. Dios sin límites TV. ¡Está brutal! Con Nelsi, Chonky y Carlos Manuel. Tus noches ahora son diferentes. Porque ahora tienes la compañía de los que te ministran. Así como el rey David estuvo en su proceso de antes de ser rey. Y te divierten. No hay nada mejor que pasarlas con ellos. Nelsi. Para que tú, ¿qué? Te goces. Chonky. Pero la gloria viene. Y Carlos Manuel. O sea, un programa 100% cristiano. Esto es Dios sin límites TV. Dios sin límites TV. Las expresiones vertidas en nuestro programa pertenecen a entidades secundarias y no representan nuestra opinión o valores propios. Dios sin límites TV no se responsabiliza por las expresiones vertidas en nuestro programa. Live Fountain Films presenta Dios sin límites TV. Un programa para todo el público. Con Chonky, Nelsi y Carlos Manuel. Y ya con ustedes, Dios sin límites TV. Y de nuevo, Chonky, a través de Dios Sin Límites TV. Recordándole a nuestro público en este día que se recuerden que nos pueden conseguir a través de Facebook. Hay un grupo que hay alrededor de 2.500 personas, Chonky, que se hizo hace tiempito y estamos trabajándolo. Y también otra idea súper buena y es que estamos elaborando nuestra página a través de Facebook, una página de fanpage para que entonces usted pueda escuchar y dirigirse directamente cuando entre Dios Sin Límites TV en Facebook. Esa página va a ser prácticamente la oficial, así que sígase uniendo y ese entonces lo va a enlazar con lo que es el grupo y eso lo va a enlazar conmigo, con Carlos de la Cruz en Facebook, lo va a enlazar con Nelsi Marte, mi esposa, y lo va a enlazar con Chonky Ezequiel Esquilín, amén. Y recordarles que nos pueden también conseguir más información de Dios Sin Límites TV a través de los correos electrónicos que son Dios Sin Límites TV 1@gmail.com y Dios Sin Límites TV 2@gmail.com y también pueden a través de Instagram, a través de todo ese tipo de plataformas pueden conseguirnos y sobre todo también que ya lo estaban pidiendo, Chonky, lo estaban pidiendo a través de YouTube. Así que es así. Ya está ahí también. Y queremos de esta misma manera agradecer el sábado pasado nuestro gran equipo, que obviamente no fue más de 10, pero nuestro gran equipo de producción pues nos ayudó con los saludos, enviando saludos a las personas que se estaban conectando, porque obviamente las personas nos estaban enviando saludos a nosotros, pero tenemos los teléfonos estaban atrás. Así que, pero nuestro equipo de producción pues hizo un excelente trabajo enviándole saludos a las personas, ¿verdad? Pero tenemos varios saludos. así es, y antes de entrar a los saludos también nosotros pues le instamos a ustedes a que vayan a la página de YouTube y pusimos por ahí en las publicaciones de cada uno de nosotros el perfil de Facebook para que usted esté pendiente a cada video que se suba del programa Dios Sin Límites. Y vamos a entrar a los saludos. En pocas palabras, Nessie le está queriendo decir a ellos que se suscriban. Van a encontrar la famosa campanita. Exactamente. Es de la famosa campanita roja. Dele, mire, el like. En amor y cariño y le da la campanita por ahí para que le suba esos videos instantáneamente. Correcto, sí, la idea de esa campanita es que cada vez que Dios Sin Límites TV haga algo de lo que a usted le gusta, inmediatamente le va a enviar una notificación y va a decir, ahí está Chonky, Nessie, Carlos y los muchachos de Production, está todo el para que se conecte con nosotros. Así mismo, y por aquí no queremos dejar a nadie sin un saludo, y si se nos escapa alguien, saludito desde anterior que lo queremos mucho. Así que por aquí tenemos a Jennifer Centeno de Nicaragua. Wow, Nicaragua. Así mismo, a Joel
hasta de República Dominicana. De República Dominicana. Pero Arriba, bueno. compatriota. Pero bueno. Abrazote. Abrazote. Silvia Montijo. Ella no se despega de nosotros. Florida. Ella La no se tenemos muy despega. cerquita de nosotros. Están en carrera. Silvia está luchando por mantenerse en número 1. Y también tenemos a Ina Esquilín. Oh, esa es mi hermana. Mi hermana, tu sister hermosa. Ajá. También tenemos a Noemí Esquilín. Esa es mi tía. También, Chonqui. Qué Oye, lindo Chonqui que tiene la está- familia conectada ahí en el Ay, programa. ay. También tenemos a Olivia Tapia desde Oh, Florida. Olivia, nice. te Wow. queremos, bendiciones. A Wanda Jiménez desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Arriba, Sí, la seguro isla que del sí. Cordero. Aurelis de New York. La tenemos por ahí también, desde claro New que sí, York, o sea Aurelis. que estamos internacionales. Aurelida es Exacto. tremenda, siempre está ahí pendiente de la programación, así que muchos saludos y cuídate sobre todo, ¿verdad? A ti y a tu esposo, a tu familia que residen ahora en Nueva York, un momento Ajá. tan difícil. También tenemos a Wanda Esther. Wanda Estel desde Bendiciones Florida. desde Florida, Florida. te queremos, Wandita. Ajá. También tenemos a Aurora Núñez, Exacto. desde aquí, desde Florida. O sea, Florida. toda esta gente linda. También a Aidan. Ok, sí, Aidan se llama Aida Lobarrubia. Sí, Covarrubia. Ajá. Ella Desde México. pertenece desde Chiapas, México. Oh my Oh, God, wow. bendiciones. O sea que Bendiciones. tenemos de verdad mucha gente que está Sí. conectada al programa. Yolanda Martínez. Y también Yolanda Martínez, que es mi Yolanda hermana, Martínez. que de hecho cumplió años. Felicidades, Ajá, hermana, seguro que bendiciones. sí. Y estamos felices y contentos, Exacto, celebrando por todas esas exacto. personas. Exactamente. Celébrense ustedes mismos, Y porque es un triunfo. también quiero mencionar a David Echevarría, también él está conectadito. Él se conectó también el sábado pasado. Oh, sí, Le enviamos saludos, así que bendiciones. muchos saludos. Así es. Y obviamente pues le deseamos que siga hacia adelante en el Señor. Claro, ¿ok? claro que sí, y algo muy importante que no se nos había quedado, pero como Dios siempre supo, le mandamos, Chonqui, muchos saludos a Danisa Lara, A Ajá. Dani. que y ella su va a ser, esposo. gracias al Señor, la asistente del programa, Ajá. que cualquier información que usted la pueda poner ahí, ella se va a encargar de enviarle su mensaje de texto, sus oraciones, toda la información que usted necesite, Ajá. ella va a estar enviándosela a ustedes también. Así mismo, Exacto. así que a todos les amamos en el amor más lindo de Cristo Jesús. Exactamente. Y obviamente pues esto es algo bueno de que las personas pues se puedan conectar con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Como habíamos mencionado, YouTube, ya tenemos ya esa conexión, también tenemos la Instagram. conexión Instagram, Así mismo. y tenemos varias conexiones, así que de verdad nos alegra de que estén ahí con nosotros, Así es. desde New York, desde Dios mío, República, desde México, Puerto Rico. República, Nicaragua, Oh my toda esa God. gente de verdad nos sentimos Y también la verdaderamente gente de allá de contentos. Argentina. Oh, de Argentina también. De Dieguito, bendiciones Diego y familia. Seguro Así que sí. estamos hermosamente contentos y transmitiendo desde acá, desde este hermoso parque, Ajá. aquí en Brandon, Florida. Es la cosa. Este segmento viene con la colaboración de somostumusica.com. Conéctate a www.somostumusica.com. Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro, y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino, porque a mi lado pelea Jehová Gibor, varón de guerra, y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado.
brecha como una guardiana del muro. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Agradecemos la alianza con Mi Porción Radio y Mi Porción Radio TV. La frecuencia que transforma. Saludos amigos de Dios Sin Límites TV, aquí Luis Bernier de SomosTuMusica.com para traerles las novedades que acontecen en el ámbito de la música cristiana. Recuerden acceder a nuestra página www.somostumusica.com para que se mantenga al día. Es una plataforma completamente audiovisual. Usted podrá leer sobre sus cantantes favoritos, su biografía, cómo Dios los llamó, cómo comenzaron a cantar. Ahí usted podrá escuchar su música, podrá ver sus videos musicales, en fin, podrá escribirnos, dejar sus comentarios, hacer un sinnúmero de cosas en nuestra plataforma, online de lo que es SomosTuMusica.com. Así que les invito a que accedan www.somostumusica.com y la haga de sus favoritas, y a su vez nos busque a través de las redes sociales. Búsquenos como revista STM. Mira, estas son las siglas. STM de Somos Tu Música. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram, búsquenos en YouTube, búsquenos en todas las plataformas como revista STM. Así que estamos acá desde Puerto Rico, la isla del encanto, trabajando desde nuestra casita, porque sabemos que esto del coronavirus está afectando la vida humana y tenemos que ser obedientes y quedarnos en nuestra casa. Así que les invitamos a todos y cada uno de los que siguen este programa Dios Sin Límites TV a que se queden en su casa y disfruten de la programación que tienen ahí los muchachos allá en Dios Sin Límites TV. Así que les invitamos en esta hora a que nos sigan y sigamos en sintonía de Dios Sin Límites, ahora con las novedades de Somos Tu Música. Comenzando las novedades de nuestra revista en línea Somos Tu Música, le exhortamos a que sigamos las ordenanzas de nuestro gobierno pro beneficio de nuestras vidas para evitar así contagiarnos con el coronavirus. Recuerden, no estamos exentos. Y así seguiremos informando a nuestros seguidores sobre lo que está aconteciendo en la farándula cristiana. Y comenzamos con nuestros amigos de Tercer Cielo. Juan Carlos y Evelyn se encuentran promocionando el tema Mi Casa y Yo, un tema poderoso que nos invita a dirigirnos al cielo y a pedirle a Dios que sea el centro de nuestra vida en todo tiempo y así el centro de nuestra casa. Acción que todos y cada uno de los mortales debemos adoptar, sabiendo que estamos atravesando por tiempos difíciles. El video goza de tener una locación hermosísima que muestra una casa en medio de un bosque, un lugar muy acogedor y espiritual que te acerca más a Dios. La canción Mi Casa y Yo fue escrita por Juan Carlos y el video también fue dirigido por él bajo la asistencia de Eli Acuna y producido por su esposa Evelyn y Eric. La producción ejecutiva del mismo le corresponde a Fe y Obra Music. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón. Por otra parte, tenemos que informar que, muy lamentable, desde hace unos días, Evelyn y su esposo Juan Carlos comenzaron a sentirse mal de salud y resulta que ambos sufrieron el contagio del coronavirus. El pasado 15 de marzo, Juan Carlos publicó en sus cuentas sociales que estaba muy mal y que posiblemente tenía el COVID-19. Estos días voy a estar en cuarentena. De repente se me pegó una fiebre, pero no tengo los demás síntomas del coronavirus. Solo fiebre. Igual, por protección de los demás, voy a tomar una cuarentena. Sin embargo, el día 26 de marzo, Evelyn compartió lo siguiente.
De estos últimos 9 días, hoy es el que mejor me siento. Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad, así como otros síntomas terribles. Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar. Doy gracias a Dios que este virus no atacó fuerte mi respiración, aunque por ratos no podía respirar bien. Permanezco en cuarentena en casa y Juan Carlos ha estado ahí conmigo. Él también ya se recuperó, ya que no le pegó tan fuerte como a mí. Gracias por sus oraciones. Les amo. Ya para esta fecha nuevamente, ya recuperados, continúan con su agenda promocional a través de las redes sociales y se encuentran muy agradecidos de Dios y muy centrados, ya que en medio de la publicación del video Mi Casa y Yo escribieron lo siguiente: guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te serviremos, Señor. En esta casa, Jesús, tú eres el dueño. Y lo que vino a dividir correrá muy lejos. Y el turno le toca a Jay Khalil. Su nombre real es Carlos Alberto Ríos Rosario, mejor conocido como El Dinámico, o como ya fue presentado, Jay Khalil. Este joven cantante de música urbana cristiana nació en Puerto Rico un 16 de enero del año 89, en el pueblo de Fajardo. Y justamente hace unos días publicó en su canal de videos de YouTube el video oficial del tema musical Serías mi esposa. El mismo fue lanzado el pasado mes de febrero, pero no fue hasta ahora que se presenta el video oficial. En el mismo se ve a un Jay Khalil insistente pretendiendo a su amada para luego hacerle la proposición de matrimonio. En mi vida te quiero, yo te regalo hasta el cielo. Nena, dime que sí y verás. Esperemos que este tiempo de cuarentena fortalezca las relaciones y les dé motivos a aquellos que están distanciados a desear estar al lado de su pareja por toda la vida. Recuerden que nos pueden seguir como revista STM en todas las redes sociales, acceder a www.somostumusica.com y también www.luisbernier.com para seguirme de igual forma. Será hasta la próxima. De mirarnos los ojos los dos frente a frente sin ponerle atención. Tus noches ahora son diferentes. Porque ahora tienes la compañía de los que te ministran. Así como el rey David estuvo en su proceso de antes de ser rey. Y te divierten. No hay nada mejor que pasarlas con ellos. Nelcy, Para que tú que te goces. Chonky Pero la gloria viene. y Carlos Manuel. O sea, un programa 100% cristiano. Esto es Dios sin límites TV. Dios sin Límites TV. Este segmento es presentado por Hola Hispana, la guía en español para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Información 813-727-1177. Tenemos una noticia bien importante que queremos mencionar. Sabemos que en esta semana ha estado transcurriendo una noticia bien importante. Y esta noticia es acerca de este pastor que ha estado abriendo sus servicios a sus feligreses para dar servicios, ¿verdad? Abriendo su iglesia para dar servicios. Y lo que queremos mencionar es que verdaderamente hay bastante controversia con esta situación. Este pastor, él se llama Rodney Howard Brown, de la iglesia The River of Tampa Bay. Y esta situación pues obviamente ha escalado y ha transcurrido bien fuerte en el área, obviamente en el área local aquí de Tampa y eclesiásticamente. Y obviamente esta situación pues toca bien hondo a lo que somos feligreses, a lo que somos cristianos, porque en este momento es como diríamos, no sé, es duro escucharlo, a la misma vez pues queremos luchar con él, pero a la misma vez tenemos que estar conscientes de las leyes que están poniendo el gobierno. Que por regla, hasta la palabra lo dice, Ajá. que tenemos que cumplir la ley de la tierra. Ajá. Y si hay una ley acá que el Señor pues también dispuso para que como humanos nosotros cumplamos, pues mire,
vamos a cumplirla en el amor del Señor. Correctamente. Y por esta razón, no sé cómo lo podemos explicar. Quizás pudiésemos decir que... Es muy triste a la vez, lamentable, porque es un pastor, una gente de verdad preparada, una gente en Dios que Dios ha puesto para el servicio y para cuidar de su rebaño y de sus ovejas. Y no queremos que a nadie más pues le acontezca esto que correcto. ha estado aconteciendo. Claro que sí, Chonqui. El punto es que realmente pues yo también he estado siguiendo las redes y la información de personas que hemos conocido de que un pastor también en Nueva York hizo lo mismo y lamentablemente la iglesia completa se vio infectada por la situación de salud. Entonces realmente aquí no hay ningún tipo de persecución dentro de las iglesias, no hay ningún tipo de como que no estamos predicando el evangelio, estamos llevando el mensaje de Dios, pero lo que el gobierno desea a través de la ayuda de nosotros como creyentes es que no hay un grupo de más de 10 personas, entonces no es prudente para nuestra salud y evitar que esta enfermedad llegue, continúa y se expanda y se sigue expandiendo, pues entonces lo que se está siempre recomendando es que no haya un grupo de personas. Usted, pastor, amigo que nos escucha, como menciona Chonqui, que tiene mucho conocimiento, gracias a Dios, en la salud, en la medicina, es que no estemos un grupo amplio, o sea, de su información a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Así mismo como nosotros lo estamos haciendo, nosotros tenemos un programa para usted sentarse y disfrutar en público en vivo, pero en estos momentos decidimos, ¿verdad, Chon? Exacto. Más adelante y a través de... Claro, y es tan así que la cosa es, hay que tomarla en serio y con seriedad, responsablemente, que usted ve en los hospitales, hoy mismo yo tuve una cita y yo fui a mi médico de cabecera y desde antes de usted entrar a la clínica ya le están tomando las medidas de, ¿sabe? Por los vitales para ver si no tiene fiebre la persona y tú sabes, y adentro del local, de la clínica, son pocas personas y pocas personas, o sea, no hay ni siquiera 10, o sea, lo máximo como 5 o 6 y a distancia, hasta la silla están de distante de cada paciente, o sea que la cosa es delicada. ¿Y qué recomendación tú le puedes dar, verdad, a algún pastor que quisiese hacer la misma situación que pasó en Tampa Bay? ¿Qué recomendación tú puedes darle a los pastores para que ellos pues se puedan cuidar y puedan entender que esto no se trata de una persecución eclesiástica, como a veces las personas pueden entender y no es así? Correcto, y es bien importante que tú dijiste que tocaste ese punto, porque ahora se ve como que, ahora tenemos entonces los fariseos, los judas, que están entonces en contra, ellos mismos están en contra de ellos mismos, y eso no es el detalle. Lo que se puede recomendar es, porque hay que acordarse, para las personas que nos están viendo, tienen que acordarse de que esta es una pandemia que ha atacado el mundo entero. El mundo entero. Aquí este virus no ha tomado ningún tipo de diferencia ni de género ni de nada. Aquí los niños se han enfermado. Ni cultura ni nada. Todo el mundo se ha enfermado, desde niños hasta grandes. ¿Por qué? Porque este virus no ha tomado una diferencia entre personas o género o lugar o etnicidad o localidad, absolutamente para nada. Por esa razón, reitero, es que el gobierno está dando este tipo de instrucción para salvaguardar a la humanidad, para salvaguardar a la comunidad. Y a la familia, que es el núcleo que Dios hizo en esta tierra, la familia. Y eso es lo que estamos entendiendo. La idea es para salvaguardar, entienda eso, salvaguardar. No es que ahora están entonces cerrando iglesias, no, absolutamente no. Se están tomando medidas para que entonces se pueda salvaguardar a la comunidad. Y recuerden, míralo desde este punto de vista. Usted está en su iglesia, tiene sus feligreses, hay uno solo que puede que esté contagiado, esa persona no lo sabe,
esos hermanos están hablando, están dialogando, y ustedes saben que los cristianos nosotros somos eufóricos, que nos abrazamos y nos apapachamos. Que de hecho hay mucha gente que están locos, igual que nosotros, por abrazar a sus pastores, para pasar y regresar nuevamente a nuestras congregaciones. Pero en estos momentos, Chonky, no podemos. No se puede. Y entonces esa persona contagia a tan solo 10, por decirlo así, tan solo 10. Esos 10 contagian a 10 más, 10 más, 10 más, 100. Y se va multiplicando. Y se va multiplicando y vamos a volver a lo mismo, que es lo que el gobierno no desea, está luchando, ¿ok? So, la exhortación que le podemos dar a nuestros feligreses, a nuestra comunidad cristiana, la exhortación que le podemos dar, vamos a ayudarnos los unos a los otros, obedeciendo las leyes que están puestas, ¿ok? Es simple, es simple. Tome por ejemplo, cuando usted se monta en su vehículo y usted va en la carretera, usted va al millaje que dice la carretera. Usted no va al millaje extra, ni va al millaje por debajo. Usted obedece lo que dice la ley de ese millaje. Si dice 70, usted va a 70. Pues es exactamente lo mismo. Si usted le están diciendo, por favor, por medidas de seguridad, quédese en su casa, pues entonces quédese en su casa. A los pastores le están diciendo, no un grupo más de 10 y obviamente guardar distancias, lo que se llama social distancing, pues vamos a hacer caso, porque no lo están diciendo para dañar a la iglesia ni para cerrar los templos, lo que están diciendo para salvaguardar la humanidad. Claro, y sobre todo recuerden que no se ha conseguido todavía 100% confirmada una vacuna. Correcto. Entonces realmente eso todavía pone más en riesgo la humanidad, a la sociedad. Entonces si hubiese una vacuna, pues el gobierno quizá diga, bueno, le da esto, le da tal cosa que ellos no quieren, ¿verdad? Porque incurren en unos gastos y que cada quien tiene una condición médica que no sabemos, ¿verdad? Personalmente. Pero la idea es esa, no hay una vacuna todavía, así que tratemos de, por favor, evitar los grupos masivos. Y si usted es pastor, ¿verdad? Que yo sé que, como la Biblia dice, que el pastor la vida da por sus ovejas, quizá en este momento usted no puede abrazar su congregación, pero estoy seguro que un abrazo a distancia va a llegar. Va a llegar. Y pues nosotros como ovejitas que somos, ¿verdad? Porque arriba está Dios, luego está el pastor que cuida de las ovejas, del rebaño del Señor. Pues nosotros humildemente, ¿verdad? Damos esta exhortación con responsabilidad y con humildad. ¿Verdad? Para que se entienda de una forma de que pues, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Usted siga pendiente a nuestra información de Dios Sin Límites TV, donde estamos creando unos escenarios, por eso nos está viendo al aire libre. Ay, cogiendo fresco acá. Lo están pidiendo. Y nosotros estamos complaciendo. Exacto. Claro, el programa es 100% cristiano, pero nosotros sabemos que hay un público cristiano y no creyente que necesitan saber un poquito más de información y disfrutar, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles. Pero nosotros estamos tratando de complacerlos a ustedes, ya que la obra es de papá. Le servimos a él, así que ustedes no se despeguen a través de Dios Sin Límites TV. Estamos cambiando la forma de pensar en cuanto a la radio y televisión. Todo será sin límites. Dios Sin Límites TV. Está brutal. Con Nelsi, Chonky y Carlos Manuel. Estamos cambiando la forma de pensar en cuanto a la radio y televisión. Todo será sin límites. Dios Sin Límites TV. Está brutal. Con Nelsi, Chonky y... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jay Bolívar de Hola Hispana. Hola Hispana es el network de la comunidad hispana en los Estados Unidos para promover empresas, productos, servicios y eventos de nuestra comunidad. Si usted tiene algún producto, servicio, su empresa o algún evento para promocionar, contáctenos con nosotros en Hola Hispana al 813-727-1177 o visítenos en www.holahispana.com. Somos orgullosos patrocinadores de este gran proyecto que se llama Dios Sin Límites TV y te invitamos a que hagas parte. No te quedes por fuera, porque tú puedes ser parte de este hermoso proyecto y bendecir a otros con tus productos, tus servicios y tus eventos. Llámanos.
Dios Sin Límites TV le da la oportunidad a usted para que pueda comunicarse con nuestros colaboradores. Si usted necesita alguna ayuda, comuníquese con nuestros colaboradores directamente. Dios Sin Límites TV agradece la alianza junto a En Gozo con Luis Guillermo. Agradecemos la participación Unción TV y Luis Collado para Dios Sin Límites TV. Info 570-290-8042. Dios Sin Límites TV presenta el segmento Desarrollo Empresarial con Diego Lanzi. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos nuevamente para Dios Sin Límites TV con Alejandro Guastela. Igual que la semana pasada vamos a hablar un poquito del tema del coronavirus y de cómo podemos estar preparados para contrarrestar esta pandemia. ¿Cómo andas, Ale? Muy bien, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, gracias a están Dios, bien. todos? ¿Cómo está la audiencia de Dios Sin Límites TV? Un saludo para todos, bendiciones para todos. Nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Ale, en base a todo lo que nos comentaste la semana pasada y lo que se habló la semana pasada, hubo oyentes que nos han enviado preguntas que tengo para hacerte de parte de los oyentes que nos estuvieron viendo del programa anterior. Muy bien. No sé cómo venís preparado, veo que venís preparado porque veo que Vengo venís con un montón de libros y demás. Así es. Pero bueno, la primera pregunta que tenemos para hacerte, Ale, es ¿cómo podemos manejar el estrés de estar encerrados con una buena nutrición y poder ejercitarnos como lo hacen ustedes, como para poder estar en un estado físico, ya que tenemos que estar encerrados, de no deteriorar nuestro físico? Muy bien. Bueno, qué preguntita. Una pregunta interesante. Y si más o menos estamos preparados. Yo tengo estos libros acá, por un lado de casualidad y por otro lado no tan de casualidad. Estos libros los compré, me llegaron hoy. Y particularmente no es por pasar ninguna publicidad, ¿no? Pero Los secretos de la mente millonaria, El cuadrante del flujo de dinero. Entonces, una de las cosas que puedo recomendarte, que puedo recomendarles en general, más allá de que uno está todo el tiempo con la tele prendida y la tele todo el tiempo nos pasa una noticia diferente de cuántos casos nuevos hay hoy, cuántas muertes nuevas hay el día de hoy. La verdad es que son noticias que hacen que simplemente nos contaminan la mente, porque uno no puede hacer nada, absolutamente nada al respecto, solamente aumentar el nivel de preocupación. Entonces es importante, sí, y estrés. Entonces, ¿cómo manejar el estrés? Bueno, una de las cuestiones es eliminar las fuentes de estrés. Y está bueno tomarse el tiempo que uno está sin salir a la calle, como para, por ejemplo, practicar un poco de lectura, y de lectura que nos deje un saldo positivo. Por ejemplo, pues estos libros o libros que les gusten en general. Bueno, con esto obviamente todo lo que tiene que ver con la religión también es importante, tener nuestro momento del día para orar, para leer las escrituras, eso también es importante, claro. Muy, muy importante. Y lo que tiene que ver con la buena nutrición, bueno, es fundamental, tanto la buena nutrición como la actividad física, es fundamental lo que yo llamaría autogestionarse. Cuando uno está todo el tiempo en su casa, suele olvidarse de algunas cosas elementales, como por ejemplo levantarse a un determinado horario porque uno no tiene la rutina. Entonces, bueno, me levanto a cualquier hora. Como no tengo horarios, entonces, bueno, no sé, como cualquier hora y como cualquier cosa. Entonces generalmente cuando uno come en cualquier horario o en horarios no adecuados, come cualquier cosa. Exactamente. Entonces es importante agendarse. Lo de la actividad física, uno suele, digamos, lo más importante de la actividad física, más allá de qué tipo de actividad física, es agendarse un momento por día en el cual dedicarse al mantenimiento del estado físico. Y eso es fundamental. Hay cualquier cantidad de videos por YouTube de personas que hacen distintas actividades, distintos workouts. Entonces, bueno, es importante aprovecharlos. En lugar de ver cualquier cosa,
por ahí puntualizarse en ver alguna rutina de entrenamiento físico de esos. Y bueno, y el tema de la alimentación, bueno, también ordenarse de acuerdo a los víveres que uno tenga en su casa, organizarse las comidas. Vamos a hablar un poquito más en detalle en un ratito sobre eso. Está bien. Tengo otra pregunta que es, ¿por qué la mayoría de las personas creen que se alimentan bien? Cuando uno le dice hay que aprender a nutrirse, o el secreto está en una buena nutrición, y todo el mundo generalmente terminamos respondiendo, pero yo como sano. ¿Cómo puedo determinar yo que lo que yo como no es sano? Bien, bueno, acá para mí hay un tema que es muy importante que pasa por las cosas que hemos aprendido, incluso fundamentalmente de manera inconsciente. Todos nosotros, todas las personas tenemos una serie de conductas y de maneras de conducirnos, gestos, maneras de hablar, que tienen que ver con cosas que aprendimos hace, en algunos casos, como mi caso, décadas atrás, y las aprendimos de personas por las cuales sentíamos admiración. Y así como hemos aprendido cosas y nos quedaron en el inconsciente, uno se mira a veces en una filmación y dice, mira, tengo este gesto de mi papá, o tengo este gesto o esta manera de hablar de mi mamá. Y uno no es que se tomó la costumbre en el pasado de capacitarme con mi papá para aprender que hace este gesto o este otro. Se aprendió de manera inconsciente. Y hemos aprendido cosas de manera inconsciente que tienen que ver con la alimentación. Entonces, todos tenemos el chip en la cabeza de la grasa es mala, lo frito es malo. Todos aprendimos eso. Y como aprendimos esas 2 o 3 cosas, creemos que porque preparamos las cosas al horno, comemos sano. Porque no comemos comida con mucha grasa aparentemente, comemos sano. Y en realidad tenemos los conceptos como mal aprendidos. Y yo me ayudo con esto, ¿no? Generalmente, que es algo que nosotros solemos usar a la hora de hacer nuestro trabajo, en lo que tiene que ver con la nutrición. Y es mostrar esta figura, ¿no? Que, bueno, no se ve muy bien, pero esto es un poco la idea, ¿no? Que las personas nos alimentamos con excesos y deficiencias. Y lo tenemos como ayuda a memoria, ¿no? Excesos y deficiencias. ¿Excesos de qué? Bueno, comemos con excesos de grasa también, comemos con exceso de azúcar, comemos con exceso de sal, de harinas, comemos con excesos de medicamentos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo comemos con exceso de medicamentos? Claro, sí. Y bueno, porque en realidad las cosas que compramos, la comida que compramos, ese pollo que compramos, ese pavo que compramos, está sujeto a una dosis alta de medicamentos durante su vida para que ese animal no se enferme. Y cuando nosotros compramos eso, comemos eso. Comemos con alimentos con alto índice glicémico, que es algo, el índice glicémico es un indicador que mide la respuesta de insulina a determinados alimentos. Cada alimento tiene un valor, un índice glicémico. Cuanto más alto ese índice, más veloz es la respuesta de insulina del organismo. ¿Y qué significa esto para que lo entienda todo el mundo? Significa que cuanto mayor es ese índice que está en el alimento, más rápido después de comer tenemos ganas de comer otra vez. Es decir, más alto es el índice glicémico, más ansiedad por comer tenemos un rato más corto después de comer ese alimento. Si comemos una cucharada de azúcar, al rato muy cortito tenemos ganas de comer de vuelta. Si comemos un plato de arroz, que también tiene un muy alto índice glicémico, al rato vamos a tener ganas de comer de vuelta. Y eso hace que estemos todo el tiempo con el pensamiento de tengo que comer otra vez. Entonces, hay alimentos que
yo le llamaría que tienen buena prensa y alimentos que tienen mala prensa. Yo no me preocupo tanto por los alimentos que tienen mala prensa. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe que hacer los alimentos fritos está mal, comer con mucha grasa está mal, ya todo el mundo lo sabe. Ahora, generalmente la gente piensa que un buen plato de arroz es comida, o un buen plato de pastas es comida. Sano. Comida saludable. Y sin embargo, no lo es. No es comida saludable. ¿Sí? Hay que comer con un poco más de proteína. Y del lado de las deficiencias, comemos con muy poca proteína de calidad, comemos con pocas vitaminas, con pocos minerales, con muy poca fibra, tomamos muy poca agua. En promedio las personas tomamos muy poca agua. A veces confundimos alguna soda o algún jugo con agua, y no es lo mismo, porque estamos incorporando junto al agua que tienen esas bebidas, estamos incorporando un montón de cosas que no nos hacen bien para nada y al contrario que nos hacen mal. Estamos incorporando bebidas con muchas calorías, estamos incorporando bebidas con muchos conservantes que en la acumulación son muy perjudiciales. Te para interrumpo la salud. un segundo. Todo lo que quieras. ¿Cuál es la cantidad de agua que tiene que tomar un ser humano? ¿Cómo sé yo si estoy tomando la cantidad de agua adecuada para mi físico por día? Bien, bueno, muy buena pregunta, sobre todo porque tendríamos que hacer la transformación. Porque yo un litro. Soy argentino, entonces estoy acostumbrado a hablar en litros y en kilos como unidad de peso. Pero bueno, haciendo como una transformación rápida, un litro, ¿cuántas onzas son? 30 onzas, 32 onzas, sí, aproximadamente. Bueno, entonces sería así la cuenta. Cada 50 libras de peso necesitas entre 30 y 32 onzas de agua, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes saque la cuenta. A multiplicar, gente, y a Exacta, tomar agua. Exactamente. O sea, es muy importante tomar una buena cantidad de agua. Hace un poco más de calor, tenés que tomar un poco más de agua. Eso es como un número básico, el que di recién. Entonces, eso también es una parte importante. Está bien. Y por último, ¿qué resumen nos podés hacer con respecto al programa que tuvimos la semana pasada y con respecto a este? En realidad el resumen, un poco de resumen lo hice recién. Pero a veces la gente nos pregunta, ¿no? O cuando empezamos a explicar el tema del índice glicémico y del tema de la buena proteína y de las grasas saludables, como por ejemplo los omega 3, la gente se confunde un poco. Y ahí, bueno, nosotros solemos hablar un poco del valor de la suplementación de la alimentación, como una vía muy buena, como una excelente herramienta como para poner en nuestro organismo una alimentación que tenga una carga nutricional superior con una carga calórica controlada, ¿sí? En eso, digamos, nos ayudan los suplementos. Y respecto un poco del tema tan mentado del coronavirus, es poner las cosas un poco en perspectiva, porque todo el día tenemos una especie de contador de muertos, ¿no? Todos los días hablamos de muertos y todos los días cada uno parece que tuviese como una especie de interés, entre comillas, de estar ante la presencia del fin del mundo, que como ya Jesús lo dijo en un momento, ni siquiera Él lo sabía, solo el Padre que está en los cielos. Así que realmente lo que tenemos nosotros como tarea es mantenernos acá en esta tierra haciendo las cosas lo mejor posible. Y poner en perspectiva significa, hay un puñado, por supuesto un número importante de muertes, ¿no? Toda vida humana es importante y es valiosa.
Y estamos hablando que tenemos aproximadamente unos 40.000 muertos hasta ahora por el coronavirus, y van creciendo ese número todos los días, pero poniéndolo en perspectiva es importante entender que a nivel mundial cada día mueren aproximadamente 50.000 personas entre accidentes enfermedades cardiovasculares, cáncer, ¿sí? Entre las dos se llevan 46.000 muertes y 4.000 directamente relacionadas con la diabetes. Por día. Está por día, ese número por día. La tasa de diabetes se duplicó, es decir, la cantidad de diabéticos más que se duplicó en los últimos 10 años. Eso está pasando actualmente, y esa cantidad impresionante de muertes está pasando actualmente. Y cuando uno desglosa los números de la cantidad de muertes que ocurren por el coronavirus, resulta que el 90% de esas muertes se dan en presencia de lo que se denomina comorbilidades, que es enfermedades preexistentes, es decir, se terminan muriendo personas que tienen previamente diabetes, claro, enfermedades cardiovasculares, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo importante? Siempre estamos pensando en la emergencia, en atender lo urgente, y es fundamental darle lugar a lo importante. Entonces, ponerse a hacer la tarea de cuidarse todos los días. Bueno, Ale, mil gracias por el día de hoy, y otra vez gracias por estar con Dios Sin Límites TV, y sigan en el programa, que el programa está excelente. Un placer, nos vemos, amigos. Tus noches ahora son diferentes. Porque ahora tienes la compañía de los que te ministran. Así como el rey David estuvo en su proceso de antes de ser rey. Y te divierten. No hay nada mejor que pasarlas con ellos. Nelcy. Para que tú que te goces. Chonky. Pero la gloria viene. Y Carlos Manuel. O sea, un programa 100% cristiano. Esto es Dios Sin Límites TV. Dios Sin Límites TV. Y estamos aquí en Dios Dios Sin Límites TV. Eso es así, Chonky. Así que, como dice Silvia, esto para que Dios Sin Límites vuelva de nuevo a comenzar desde que terminamos. Ajá, exacto. No podemos comenzar otro programa si no terminamos. Exacto. Otra vez, Chonky. Bendito. Así que, cariñosamente, gracias pues a Free Production por la dirección de programación que está haciendo. Damos gloria a Dios por todas las cosas, y recordándoles rápidamente y rapidito, antes que se vaya el sol de nosotros y de ustedes también, que se pueden comunicar a través de Messenger, a través de Carlos de la Cruz, Nelcy Martínez, y si quiere Killing Chonky. Pero también, mientras usted está circulando el programa, tenemos a Vanessa Lara, que va a ser nuestra asistente del programa, para que ella reciba todas sus peticiones. Correcto. Si quiere saber una información dónde puede comunicarse con nosotros, recordarle que aquí en pantalla van a ver Dios Sin Límites TV 1 @gmail.com, Dios Sin Límites TV 2 @gmail.com y Dios Sin Límites TV 3 está en proceso. Es para que te sería, pero es un decir. Está bueno, Chonky. Está bueno, de verdad que Y sí. recordarles que nos pueden conseguir en Instagram a través de Dios Sin Límites TV, a través también de la plataforma de Twitter, que estaremos haciendo algunas cosas, y sobre todo una nueva y súper estupenda idea, que tenemos una página, se llama fanpage Dios Sin Límites TV, que estaremos en el programa mencionándole cómo organizarla, cómo ustedes pueden ir siendo parte, aparte de ser del grupo Dios Sin Límites TV, de también que, para que usted sepa, porque hay muchos dispositivos que YouTube está trabajando aceleradamente. Entonces Dios Sin Límites TV dio a la tarea de que usted va a recibir ya su programa a través de YouTube, porque como que cuando tú marcas un video y verlo en otro lugar, quizás Facebook se puede atrasar un poquito. Correcto. Pero YouTube, cuando tú cliqueas Bien Dios Sin rápido. Límites TV, el video se llena rápido, así que no va a poder ver siempre. Exacto, exactamente.
Así que quédense siempre con nosotros, conectaditos a su programación, que yo sé que ustedes quieren muchísimo, con cariño. Chonky, cuéntanos la faceta, ¿qué estaremos haciendo con los testimonios? Chonky, corre. Bueno, seguro, vamos a estar yendo a los lugares de las personas, porque sí, esto es algo innovador. O sea que recorremos el mundo entero. Recorremos el mundo entero. Ya nos han solicitado personas que quieren dar su testimonio. Así es. Y vamos entonces nosotros, obviamente tomando todavía todas las precauciones habidas y por haber, pero vamos a estar yendo a casa de la persona, obviamente si la persona también nos lo permite, nos da permiso, nos abre y sobre la puerta. todo que nos guarde por lo menos una galletita. Un cafecito. Exactamente, así que eso es parte del segmento Cuéntame tu historia. Wow, eso es excelente. Eso me da alegría, Chonky, porque quiere decir que también algunos ministerios que han guardado su precaución van a estar enviando algunos videos y posiblemente nosotros lo estaremos visitando para ellos contarnos su historia y contarnos quizás una alabanza, ¿no? Así es, y es muy lindo porque también a través del testimonio tú también hablas de la palabra de Dios, o sea que no necesariamente tener un púlpito para tú exponer la palabra, el púlpito eres tú mismo, en tu propia boca está el poder de la palabra de Eso Dios. es así. Wow, Chonky, está predicando. Wow. Seguro que sí. Y por lo menos siempre recordamos a las personas, ¿verdad? Saludar a cada uno de nuestros pastores y decirle a usted que si usted no tiene una iglesia en estos momentos, quizás no puede ir a donde, ¿verdad?, la iglesia, pero busque una iglesia que lo pueda acoger. Mi esposa y yo pertenecemos a Iglesia Hispana de Brandon, aquí con nuestro pastor Alain López y su esposa y su familia. Así que siga hacia adelante y visite una iglesia. Correctamente, si está en el área de Ruskin o si está en el área de Riverview, hacia el sur de Brandon, puedes entonces visitar a la iglesia que pertenezco, que es New Generation Christian Center. Es una iglesia también de habla en español, pero también queremos alcanzar la comunidad anglosajona. Así es, hay que alcanzarlo porque estamos ¿dónde? En USA, Estados Unidos. Qué lindo. Claro. Bueno. Así que no tenga pena, vamos a estar siempre pendientes. Recuérdese que en Dios Sin Límites TV va a tener sus sesiones de cómo saber de ministerios musicales, van a tener videos musicales, van a tener testimonios. Dios Sin Límites TV visita tu hogar. O sea, esto es algo variado, diferente para darle a ese público. Así como hay una pandemia, ¿qué se dice? ¿Pandemia? Así como está esa pandemia, también está Dios Sin Límites TV llevando bendición a tu hogar. Correcto. Porque, y ya para finalizar, esto no se trata de ser conocido, sino dar a Dios a conocer. Dios Sin Límites. Señor productor, lléveselo por la canción. ¡Ay, qué rico! Yo sé que me tiene lo mío. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal, sigo agarrado de Dios y no me voy a soltar, porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío.